Hoy en día tienen las prácticas de otro lado, ¿no? Todavía son de ahí. Sí, todavía queda gente. Por lo menos, tú das preguntas al proceso de apropiación. No, más o menos. Fíjate. Bueno. Les quedó claro más o menos todavía lo del parser, cómo atacar. Sí, yo creo que vi que en los apuntes de la manera de atacar la práctica, no sé bien. Sí. Cuando uno se pone a investigar, o sea, la práctica que me falló fue lo de hacer la función que construye en la ST. Y a la hora de referenciarlo, en los apuntes se mencionaba se llamaba postprocesos, que recibían un argumento, que uno era el data, luego location, y el de esa forma. Y claro, de esa forma era bastante más complicado. ¿En qué sentido de esa forma? Es decir, la frase de esa forma, cuando sí, porque lo que hay que hacer es hacer un poco proceso para exacto, sí, pero no entiendo qué quieres decir con esa forma. Quiero decir, la gente y lo que y en la, o sea, en el argumento que me sigue, que digamos, lo que se lleva es uno de hacer y otra parte, y otra cosa. Sí, claro. Yo me vi un poco huérfano en la parte de tratar por lo que venía en cada función. Entonces, yo quisiera el argumento, tal como venía los apuntes, que eran tres argumentos. Uno era el vector entero, o sea, entero, separado por parte, y claro, al intentar tratar con eso, ahí ya me perdí un poco. Entonces, a lo mejor he hecho falta un ejemplo de un postprocesor, digamos, más completo de cómo tratar con el argumento que viene, cómo se trata. Sí, yo tengo la impresión, es decir, todo basado, tengo la impresión de que me faltó poner un ejemplo antes de dar los tipos son los que son, y a veces resulta que se acumula, es decir, que prácticamente no tienes clase para la práctica, y cuando llega a la práctica, pues casi que dice que se va a buscar la vida, no la porque no hay no clases suficientes para dar. Ahora vamos un poco más desarrollado por lo de que se ponga la referencia. Ahora yo me puedo explicar un poco más la siguiente práctica y ustedes llegan un poco más a la siguiente práctica. Entonces, así que concreta esa, porque no se ha hecho la práctica encima y efectivamente faltaron ejemplos de cómo, es verdad que por lo menos en tercero son de buscar además están organizadas los tipos de organización un poco radicales en el sentido de que el flujo de ejecución es distinto y si el árbol de arriba, etcétera, y que hay ciertas excepciones que hay cosas que no controlo, que es bajo algunos ya digo, no se apuren, sigamos haciéndolo y espero que ahora ya puedan tener el parser más o menos funcional. Empezamos. ¿Dudas, preguntas? Está. Bueno, todavía está llegando. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
minutitos, más o menos. Bueno, pues les voy a hablar de la siguiente parte, que es, fíjense que lo que hemos hecho es definir un lenguaje, ¿de acuerdo? Hemos escrito un analizador léxico y un analizador sintáctico para el lenguaje. Hemos escrito un generador de analizadores léxicos que vamos a usar, que es lo que están haciendo ahora. Y entonces ya tenemos un lenguaje que produce unos árboles, ya tenemos, perdón, un parser, un frontend del compilador, porque en los compiladores también se habla de frontend. Frontend es la parte que va hasta un poco hasta el parser, o incluso hasta el análisis semántico, y luego el backend es la parte de generación de código, es como lo que va hacia el final. Entonces tenemos ya el frontend, lo que vamos a hablar es un poco del backend ahora, o de un posible backend, que es, en este caso vamos a hablar más de un intérprete que de un traductor, ¿vale? O sea que vamos a interpretar los árboles generados, que es cómo funciona Python, o cómo funciona Ruby, o cómo funciona JavaScript, incluso. Bueno, JavaScript tiene muchas más cosas, porque hay un montón de dinero detrás y entonces el compilador es más sofisticado. Pero el funcionamiento inicial de JavaScript también era así. Ahora en realidad JavaScript son casi dos compiladores en uno y algún día podríamos dedicarle más tiempo a cómo funciona un compilador de JavaScript. Pero digamos que lo que vamos a hacer es coger los árboles e interpretarlos, ejecutarlos, ¿vale? Y entonces eso es de lo que va esta práctica, la práctica del Edge Interpreter. Entonces, eso, vámonos a la interpretación de la ST y vámonos a la práctica. Vamos a hacer esto un poco más grande para que desaparezca el índice. Bueno, fíjense que a estas alturas lo que tenemos es, primero, en cierto modo, tenemos publicados varios módulos, ¿de acuerdo? Y la idea es que cada práctica utilizas los módulos de las prácticas anteriores, ¿vale? O sea que los has publicado en GitHub Release, y los usas, ¿no? Tenemos el generator que están haciendo ahora, que todavía en cierto modo no lo tenemos, pero que estamos en ello. Tenemos el generator y tenemos el parser, de manera que nuestro parser, pues ahora mismo, o dentro de poco, tirará de nuestro generator, ¿vale? Y una cosa que tenemos que hacer también aquí para esta práctica, y nuestro parser también provee pues el compilador, el exe, el ejecutable, que traduce desde el fuente hasta el compilador. O sea que el package JSON tiene que tener una pinta como esta. Entonces, para que el módulo de análisis sintáctico nos sea más útil en la fase de interpretación, lo tenemos que modificar un poco su interfaz, ¿vale? Es decir, que para esta práctica tienen que irse otra vez al parser y añadir, pues, exportar no solamente el analizador léxico, exporten el analizador léxico, exporten el parse, la función de parse, un parse from file y alguna otra cosita más que es lo que les quiero comentar ahora, ¿vale? O sea que digamos que en el parser, a ver, ventana, prefix lang, y esto, ¿qué es aquí? Cerro, vale. O sea, añaden un fichero parse.js y en el fichero parse.js pues exportan lo que vayan a necesitar, lo que sienten que van a necesitar. Por lo tanto, vamos a necesitar un parse from file, que ya casi lo tenían escrito, ¿de acuerdo? Para que lee de un fichero y tal. El propio parse, un parse normal, que lo que haría sería pues parsear la cadena, es decir, el parse normal recibe la cadena, construye el parser Nearly, compila
y retorna al árbol, y el parse from file, pues lo mismo, lee desde el fichero. Vamos, no merecen tampoco mayor atención. Esas son cosas que exportamos ya que estamos en el asunto del analizador léxico, porque veremos que puede que nos haga un poco de falta. E incluso esas tres funciones esas tres funciones no, el par balance, ese que está ahí, y el get tokens, que son medio misteriosos y enseguida explico por qué, y el espacio en blanco, ¿vale? Y ahora vamos a explicar por qué eso, y en fin, exporten todo lo que necesiten. Pero digamos que una de las cosas que queremos hacer en esta práctica es que nuestro intérprete sea también como el intérprete de Node o el intérprete de Python o el intérprete de Ruby, es decir, que tenga su bucle repo, que si no lo llamas con argumentos, se quede en un bucle y tú puedas evaluar expresiones. ¿De acuerdo? Esa es la idea, y entonces una de las cosas que se hace en esta práctica es hacer un bucle repeat evaluate loop. No sé si se ve ahí algo, pero bueno, si no, nos vamos a... Esta es la ventana del parser. Vámonos a la ventana del interpreter. De acuerdo, aquí vamos a hacer esto un poco y clear. Y la idea es que si, estamos en tiempo de desarrollo, ¿no? Aquí, que si al intérprete, ¿de acuerdo? El fichero egg.js, el ejecutable egg, digamos que va básicamente a llamar al parser, compilar y pasar a llamar al interpreter y ejecutar, ¿de acuerdo? Y si se le pasa un nombre de fichero, pues ejecutará ese fichero, pero si no se le pasa, la idea es que ocurra algo como esto, es decir, que entres en un bucle REPL, repeat evaluate print loop, y que puedas escribir cosas como, pues qué te digo yo, más 2, 3, y entonces él te diga el resultado de la evaluación. Queremos además que funcione mono, y entonces, por ejemplo, si escribo D, si pulso el tabulador, a ver, pues eso, me diga qué posibles, cómo lo puedo completar o me lo autocomplete, ¿de acuerdo? O sea que def, pues, ¿qué te digo yo? Pues un array de 1, 2, 3, o un 2 array 3, 4, ¿vale? Y por ejemplo, aquí ya no sé ni cuántos paréntesis he puesto, ¿de acuerdo? Array 3, 4, creo que me falta del array. Entonces, como puso retorno de carro y dice no está terminado, se dé cuenta de que no está terminado, ¿de acuerdo? Y entonces ahora si pongo un paréntesis, ya he cerrado el del array, se da cuenta de que me sangra un poquito para la izquierda para que me ayude a encontrar cómo se casan los paréntesis. De manera que si ahora hago el cierre, pues ya me da el resultado de la evaluación. Se ve lo que hay que hacer en este lado de la práctica. Y si pulsamos, si pedimos ayuda, pues que nos dé una cierta ayudita, que si hacemos exit o control D se salga del bucle, y que si yo escribo algo y pulso control C, pues salga así, algo así en rojo, como diciendo esta expresión, pues como pulsé control C, no se va a evaluar, ¿vale? ¿Se ve? Más o menos como... Entonces la pregunta es cómo hacemos eso, y eso es lo que vamos a contar ahora, con lo cual en cierto modo vamos a tener una perspectiva también un poco por arriba del intérprete, porque esto es más tecnología que compiladores, pero bueno. Entonces, aquí tienen un vídeo, es de hace bastantes años, no sé de qué año, pero en el cual les digo cómo hacerlo. Es decir, que para cualquier cosa repasen el vídeo, puede que alguna cosa no coincida exactamente con la versión con la que nosotros estamos trabajando, ¿de acuerdo? Porque ahí además hacíamos un parser que no estaba basado en Early.js, etcétera, pero básicamente todo lo que se dice es válido y debería funcionar sin grandes problemas. Básicamente lo que vamos a hacer, bueno, es tirar
vamos aquí, ahora minimizamos esto, quitamos esto y vámonos, bueno, si quieren echarle un vistacito, vamos a echarle un vistacito a la estructura de, aunque en el template que les voy a dejar ya tienen una cierta estructura. Creo que sí, que ya lo tengo hecho el template, no estoy muy seguro. Pero digamos que, bueno, la estructura es la habitual, en el sentido de que hay una carpeta test, una carpeta source, en la que tal, y en la carpeta source, ¿de acuerdo? Aquí la verdad es que está todo muy desorganizado, tal y como se los he dejado, organizanlo mejor. Yo soy bastante chapuza, en el sentido de que voy muy rápido muchas veces al tal y no hago las cosas bien, soy un mal ejemplo. Pero digamos que en el fichero eggripl hemos puesto el código del bucle RIPL, ¿de acuerdo? De manera que el ejecutable carga ese módulo y básicamente lo que dice, si no me pasan argumentos, llamo a la función que está en el bucle RIPL, ¿vale? Que creo que lo tengo ya cargado aquí en el este. Bueno, esto, la primera línea está comentada, no tal, y esto está bastante feucho, pero de hecho, la mayor parte de los ficheros auxiliares, como para que salgan los colores, etcétera, yo creo que están en el template, o sea, toda esa parte de código está en el template. Pero digamos que la magia, bueno, la magia de por qué no funcionan, porque eso no lo dije antes, pero la idea también es que si pulsas flechita para arriba, te salga el comando anterior, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que funcione como un bucle RIPL normal. Y la magia en realidad, de nuevo, la hace por nosotros Readline Create Interface. Es decir, que Node.js tiene una función que se llama Readline Create Interface, que es la que va a leer desde el teclado, la que va a ponernos ya las flechas a funcionar, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que mucho de lo que tenemos que hacer ya viene dado en el core de Node.js. Vamos a... Fíjense que Create Interface recibe un objeto. Voy a ver, para que se vea ahí, porque si no... Command Z, output. Recibe este objeto, ¿de acuerdo? Que dice cuál es el flujo de standard input. Tienes que decirle el flujo de standard output, donde tiene que volcar las salidas, y una función completer, que es la que nos permite el autocompletado, ¿de acuerdo? Y que tiene una API, es decir, que Readline Create Interface ya tiene una API para que si tú te atienes a la API que ellos piden, el autocompletado te funcione. ¿Vale? Es una, como todo en JavaScript, o como es muy común en JavaScript, es una función muy asíncrona, porque en cierto modo no sabe cuándo el usuario va a pulsar teclas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense que está muy orientado a sincronía, a eventos, ¿vale? O sea que tiene la interfaz que vamos a usar es, fíjense que en el RL está el objeto, Readline, el objeto que nos va a permitir leer la línea, y bueno, que tiene un método prompt, como su nombre indica, establecer el prompt, es decir, lo que se va a ver. Fíjense que aquí básicamente el prompt es una constante que es el angulito, ¿vale? Y por eso sale el angulito, pues por ahí estará prompt. Prompt es default más, que es un color, ¿vale? Default no es sino un color más el angulito para que vaya saliendo el angulito. O sea que con el prompt lo único que ponemos, y luego, claro, cuando estamos a la entrada, pues ponemos el versión, ¿de acuerdo? Para que salga la versión, que la hemos obtenido del package.json. Lo que hacemos es un require del package.json. Y obtenemos el versión y ya ponemos el prompt y luego ya entramos en los eventos, ¿vale? O sea que realmente todo está codificado
dentro de manejadores de eventos o callbacks. Yo creo que todo el mundo sabe o intuye más o menos cómo funciona JavaScript y las callbacks de JavaScript. Más o menos. ¿De acuerdo? Fíjense que, bueno, a ver si lo logro. Una introducción a las callbacks de JavaScript en 3 minutos. JavaScript no tiene, todo es mentira, pero no tiene threads, no tiene hilos. ¿De acuerdo? Es un lenguaje, el intérprete de JavaScript no tiene hilos. ¿Vale? En el caso de Node.js, sí que existen los procesos, porque Node.js es una versión de JavaScript en el servidor y tiene una librería de procesos con la cual tú puedes crear procesos, ejecutar cosas, etcétera, etcétera. Tiene procesos. Pero el JavaScript inicialmente lo tenía hilos y no los sigue teniendo. Tiene una cosa parecida a los hilos hoy en día, en 2022, que son los workers, los JavaScript workers, ¿de acuerdo? Es una cosa parecida en el sentido de que tú puedes poner procesos concurrentes, ¿de acuerdo? Pero no tiene hilos. Con lo que esto quiero decir es que JavaScript se ejecuta siempre secuencialmente. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, pum, pum, pum. Él nunca arranca un hilo y dices, y si se ejecuta secuencialmente, ¿cómo diablos hace para hacer toda una reacción que hace? Porque cuando pulsas el ratón, te responde al ratón, ¿de acuerdo? O cuando aquí estás en el teclado, te va a responder al teclado, ¿de acuerdo? Y la respuesta es que tiene un modelo de asincronía distinto, que es el de las callbacks y también el de las promesas. Es una capa por encima de las callbacks. Y en el modelo de callbacks, digamos que la cosa funciona más o menos así. Este es el intérprete de JavaScript. Que va secuencialmente. Y lo que pasa es que el intérprete siempre se ejecuta en un entorno. O bien en el entorno del browser, es decir, que al lado está Chrome, o al lado está Mozilla, está Safari, o bien está el propio Node.js, que está controlando el intérprete. ¿De acuerdo? Y la filosofía es que tú tienes una cosa que se llaman eventos, ¿de acuerdo? Tienes una cosa que se llaman eventos, y tú puedes asociar a cada evento una función que es el manejador del evento. ¿Vale? Y lo que se te garantiza es que aunque JavaScript no lo va a tal, no va a crear ninguna thread, el entorno se va a encargar de crear una thread para empezar a vigilar el evento. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el entorno. Vigila si el evento ocurre o no ocurre. Si se hizo on-click y se cliqueó. Si se hizo line y entonces el usuario puso retorno de metió cosas o puso retorno de cargo. ¿Se ven? El entorno entonces sí que realmente empieza una thread. Pero JavaScript cuando ve esta línea, dice el DRL online function line, lo único que dice es entorno, vigila por el online. ¿De acuerdo? Cuando el entorno entiendo el browser, entiendo Node.js, etcétera, etcétera, lo que está alrededor del intérprete. El intérprete no está solo. Cuando el entorno ve que el evento ha ocurrido, aprovecha que el intérprete de JavaScript tiene una cola. Es la cola de eventos. La cola de callbacks, también se la llama a veces. Callbacks queue.
Sí. Cuando llegan a una especie como esta, RLO, Fíjate lo que hace el intérprete. El RL line on o sea, no es que le digo sino que no lo ejecuta. No ejecuta esta función. le dice al entorno, no bien entorno. Dice, Para cuando se entorno, esta función y este evento tendrán que ocurrir. Encárgate tú. Pero yo paso a ejecutar la siguiente línea. Es decir, que la línea que ejecuta el intérprete de JavaScript después de la línea 38, y esto les debe de quedar muy clarito, es la línea 64. No ejecuta la función. Lo digo porque es el típico error de la gente que viene de otros lenguajes y se mete en JavaScript y sabe que las cosas funcionan, pero dice, Dios, no sé, es decir, no acaban de entenderlo. Es decir, él lo único que dice es, aquí hay un evento que es line, que significa han pulsado retorno de carro y han metido cosas por standard input, en este caso, ¿de acuerdo? Que Node.js se encargue, yo no me voy a encargar. Yo automáticamente compilo la función, digo, esta función produce este árbol, etcétera, etcétera, y tal, pero yo no ejecuto la función. Y se va al onClose, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que hace es, en el onClose, ¿de acuerdo? Hacer lo mismo. Exit es una función que la he definido por ahí arriba, ¿de acuerdo? Por ahí debe de estar exit. Bueno, se carga de otro módulo, ¿vale? Pero exit es una función. Y aquí donde estaba, ¿vale? Lo había cerrado, aquí en la línea 64, él tampoco va a ejecutar la función exit. Simplemente le dice al browser onClose, es decir, cuando me cierren el flujo, cuando me cierren el flujo de standard input, cuando pulsen control D, cuando escriban exit, que es cuando hemos dicho que vamos a cerrar el flujo, me vas, tú estate atento. Y esta función es la función asociada. Ojo que el browser o el Node.js tampoco va a ejecutar la función, porque esa función es una función de JavaScript. ¿De acuerdo? Y quien sabe ejecutarla es JavaScript. Y lo mismo, onSigInt, aquí hace lo mismo. Es decir, él no ejecuta la función exit, él simplemente dice eso y pasa a la línea 66. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa después de la línea 66? Que no tiene nada más que hacer. ¿Lo ven? Se ha terminado la función. No tiene nada más que hacer. Cuando un intérprete en un lenguaje normal no hay nada más que hacer, ¿qué hace el intérprete o el compilador o el programa? Termina. ¿De acuerdo? Pero ese no es el caso de Java. Aquí, en cierto modo, nunca acaba de terminar. Sobre todo los browsers. Todavía en Node.js sí que termina. Pero los browsers nunca termina porque siempre puede pasar algo. ¿De acuerdo? De manera que cuando un intérprete termina, lo que hace es acto seguido. Miren la cola de eventos. Miren la cola de. En la cola de colas. De hecho, hay más colas. Pero vamos a obviar el hecho de que hay más colas. Hay otra cola que se llama la cola de promesa. ¿Vale? Pero es lo mismo. Mira la cola de eventos. Y si hay algo en la cola de eventos o hay algo esperando por la cola de eventos, porque entonces no me puedo ir. Tengo que esperar a que la cola de eventos no haya nada esperando por la cola de eventos. Y como nosotros le dijimos al entorno online, al cabo de cierto tiempo, cuando el tipo pulse el retorno de cargo, en este caso Node.js, que es el entorno, ¿de acuerdo? Si hubiera sido un clic, sería exactamente lo mismo. Ha venido aquí que ya ocurrió el evento live, un puntero al manejador, etcétera, etcétera. Toda una estructura de datos diciendo, mira, esta es la callback que había que ejecutar, el evento ha ocurrido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ocurrió el evento, ¿qué te digo yo? Closed, o el otro evento que había por ahí, que era, no sé, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Se ve? De manera que
Ahora lo que va a ocurrir es que el intérprete dice, line. ¿Cuál es el manejador? Fíjense que el intérprete terminó la función. Y ahora es que pasa, mira la cola, coge el primero, es una cola FIFO, ¿vale? Coge el primero, line, coge la callback y la llama. Como consecuencia de la ejecución de la callback pueden ocurrir nuevos eventos. De manera que esto está alimentando la cola y sacando cosas de la cola. ¿Lo ven? ¿Cómo funciona? Un intérprete JavaScript no tiene threads. Un intérprete JavaScript ejecuta secuencialmente siempre. ¿De acuerdo? Y las cosas asíncronas ocurren en el entorno. ¿Vale? Y el entorno, cuando el evento ocurrido deja en la cola la estructura de datos que dice que evento ocurrido y cuál es la callback, ¿de acuerdo? La información necesaria para que JavaScript, cuando acaba de terminar, mira la cola y dice, sí, este ya ocurrió. Venga, vamos a... Y como consecuencia de la ejecución de esa callback, pues puede ser que entren nuevos eventos en la cola posteriormente. Vale, pues esta es la forma en la que esto va a funcionar. ¿Ven? Los flujos tienen también eventos como este, standardin on-end. Y en el caso de Realline, pues eso tenemos aquí. Vamos a abrir de nuevo el online y vamos a ver qué es lo que le estamos diciendo, ¿vale? Que ocurra, que haga cuando tiene el evento line, ¿de acuerdo? En cada evento, al manejador se le pasan una serie de parámetros. Básicamente, parámetros sobre lo que ocurrió con el evento. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, al manejador se le va a pasar la línea que escribió el usuario. Vale. De manera que lo que vamos a hacer es básicamente, cuando escribe una línea, tenemos, fíjense que, claro, este es un problema del parser, y ahora resulta que es un poco distinto, porque en el parser, porque también es un fichero de entrada, y si el tipo no hizo correcto, pues le captamos un error y hay una pastilla, pero aquí no podemos captar el error, que es que el tío está escribiendo, entonces es más como un editor. Entonces, hay que esperar a que se acaba de completar. De manera que lo que tiene la es un programa incompleto, ¿vale? Porque tiene la es un programa incompleto y tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de análisis léxico, ¿vale? Solo vamos a hacer un análisis léxico de la línea. Y vamos a obtener todos los tokens. Eso lo hemos encapsulado en parbalance. Parbalance lo único que hace es, dice, vamos a aprovechar el analizador léxico que ya hemos escrito, llamamos al analizador léxico y le decimos darle todos los tokens. ¿Vale? Y luego, una vez que tenemos los tokens, contamos dos paréntesis abrir, dos paréntesis cerrar. Y decimos, hombre, si el número de paréntesis abrir es igual al número de paréntesis cerrar, parece que escribió una expresión completa. Si no es igual, esta expresión no está completa. ¿Se ve? O sea que en stack lo que tengo es un número que me da el desequilibrio entre, y que lo voy acumulando línea a línea. ¿De acuerdo? Por eso le vamos sumando parbalance de line a los que ya teníamos. Cuando nos pasan la línea no tiene retorno de cargos, es decir, que el real línea le quita el retorno de cargos, nosotros lo volvemos a poner. Por eso aquí. Y decimos, esta es una línea más para el programa que está escribiendo el usuario. Enseguida, si quieren, luego vemos el código de parbalance, pero vamos a primero echarle un vistazo así más global. Entonces, si stack es 0,
es que es equilibrado, ¿de acuerdo? Esta que es 0, se supone que ha ido abriendo paréntesis, esta que es 0, y luego chequeamos, claro, que no sea, que el programa no sea blanco, porque ahora estamos usando de entonces, fíjense que all white es una expresión regular, es una expresión regular. Y siempre hay que chequear si todos fueron blancos. Pero fíjense que queremos que el usuario pueda poner comentarios en él, es decir, comentarios multilínea, comentarios sublínea, ¿de acuerdo? Y puede escribir cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que de alguna manera el analizador léxico tiene que ser exactamente el mismo analizador léxico que hacemos en el parser. Sería un error y que la definición de blanco sea la misma definición de blanco. Luego tenemos que reciclar, en cierto modo, los tokens que tenemos en todo el código del analizador léxico. ¿Vale? Enseguida volveremos sobre eso. Bueno, si creemos que eso es un programa completo, lo parseamos, reciclamos el parser, y construimos el árbol. Esta línea requiere un comentario. En esta práctica, por razones que me extenderé más luego, digamos que el parser lo que nos genera es básicamente un JSON, ¿de acuerdo? Un JSON en el cual el nodo es, pues eso tenía el tipo, ya sabemos cómo es el árbol, ¿vale? Ya conocemos el árbol. El tipo de nodo que es, pues si eres un word, o eres un apply, una cosa de estas, y los atributos. ¿Vale? Pero nosotros queremos definir clases ya, clases JavaScript. Queremos definir la clase Word para los nodos de tipo Word, la clase Apply para los nodos de tipo Apply, y etcétera. ¿De acuerdo? Y la clase Value para los nodos de tipo Value. Y queremos definirle métodos, etcétera, etcétera, para enriquecer esos nodos. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, quiero convertir porque esto no es más sino un objeto plano JavaScript, lo quiero convertir en objeto de la clase, y eso es lo que hace JSON to Last. JSON to Last va a ser una función que vamos a escribir y que recursivamente coge un árbol y convierte todos los nodos en objetos de la clase correspondiente. Si eres un nodo apply, te convierte en un objeto de la clase. Básicamente va a recorrer el árbol y dice, mío. ¿De acuerdo? Hay un barril para crear esos objetos de la clase correspondiente. ¿Eres del tipo apply? ¿Eres del tipo Word? ¿Se ve? De manera que ahora tree ya no es simplemente un objeto plano JavaScript, sino que pertenece a una clase. Si el tree era una Word, pues a la clase Word. Si el tree es una apply, a la clase apply. ¿Vale? Y uno de los métodos que le vamos a dar a la clase ya de entrada es el método evaluate o interprete. Podríamos llamar interpretar o evaluar, que va a interpretar ese árbol. ¿Vale? De manera que como ahora el tree ya es un objeto, sea cual sea la clase, todos los objetos value tienen un evaluate. Por ejemplo, ¿cómo va a ser un evaluate? Si es un número, un 4, va a ser de 4, 4. Y el evaluate de la cadena, 1. El evaluate de 1 es complicado. Y el evaluate de una es complicado. Enseguida iremos a eso. Enseguida hablaremos alguna clase más. Pero esa es la idea. De manera que el evaluate hace toda la interpretación. Básicamente construimos el árbol, lo convertimos en un objeto y lo evaluamos. Y ahora ya tenemos en R el objeto JavaScript, el número, lo que sea, la cadena, el array, el mapa, el objeto, es el resultado de la evaluación. ¿Se ve? De manera que ahora ya simplemente, pues, simplemente que hacemos un put R, ¿de acuerdo? Saca por la casa. De hecho, put
Está definido un poco más arriba y no es sino el propio print del intérprete, en definitiva. Bueno, es igual, es un console log. Es un console log. ¿Se ve cómo va a ser el...? De manera que si hay errores, pues los pasamos a rojo y los sacamos también por pantalla. Y cuando ya hemos compilado, pues claro, hay que reinicializar el programa, otra vez a vacío, y poner que los balances entre los paréntesis están otra vez a 0. ¿Se ve? Y volvemos a poner el prompt. Ah, no, esto es mentira. Esto es if not, ¿de acuerdo? Si no, no está equilibrado, ¿vale? Y entonces al prompt le añadimos tantos puntitos como desequilibrio haya, ¿vale? Tantos puntitos como desequilibrio de paréntesis haya. ¿Se ve la expresión? Que es la que hace que... y volvemos a poner el prompt para que la persona siga, o sea, para que salga, porque esto lo único que hace es set prompt. Para que el prompt salga en la consola, tenemos que llamar a prompt. ¿Vale? Si pulsa un control D, se ocurrirá el evento close, y en ese caso llamamos a la función exit, que básicamente lo que contiene, la traemos de extensions. Bueno, es igual. No sé si extensions lo tengo aquí. Pero la función exit, pues lo que hace es un process exit 0, ¿de acuerdo? Y saca en azul un goodbye. Vale. Parbalance. Bueno, vamos a echarle un vistazo a Parbalance. Parbalance yo lo he puesto en el parser. Es decir, que me he ido al egg parser y lo he puesto en el parser, con lo cual no está en esta ventana, sino que está en la ventana de egg parse. Y lo he puesto aquí y es exportado, porque es una función de parsing, aunque está más bien asociado al intérprete, pero bueno. De manera que parbalance, ¿dónde está parbalance? Parbalance aquí. Bueno, básicamente lo que es una cuenta o sea, esta que empieza a 0, hacemos un lex reset de la línea, llamamos a lex, es el analizador léxico en el yes, que ya está. Entonces obtenemos los tokens y decimos si el paréntesis izquierdo está más, si el paréntesis derecho está más. Y retorna este. Así nos evitamos el problema de lidiar con si hay un paréntesis dentro de un comentario. Un paréntesis no balanceado dentro de un comentario, no se explicaría. O un paréntesis no balanceado dentro de una cadena, no se explicaría. Pero así, los paréntesis no estamos tirando de la calle a la prensa y él se encarga de eso. ¿Sí? Vale, o sea que eso es bárbaro. Una cosa que no he comentado y que realmente es más bien técnica, o sea que no forma parte del tal, pero es, vamos a ver dónde estaba, vuelvo al bucle Ripple, ventana, se me está ahumando. Aquí. Es lo del completer, ¿de acuerdo? Fíjense que completer se lo pasamos a create interface y completer tiene que ser una función con esta signature, con esta firma, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que retornar las posibles, tiene que retornar un par, un array, con en hits tiene que estar las posibles, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Las posibles prolongaciones de la palabra que escrito, es decir, que si escribo DE, pues puede ser def o define o otra cosa, hits. Y luego word es el prefijo que he utilizado para el completado, ¿vale? Esa es la API que requiere. Realmente lo que hacemos aquí es, de nuevo, escribimos otro auxiliar que obtiene los tokens de la línea, los tokens
Y realmente lo único que me interesa es el tipo token para saber, porque lo que necesito es saber cuál es el tipo token para saber. Entonces voy a enviar, probablemente se envíe un poquito de reciclar, pero aquí de nuevo escribimos una función de tokens, que obtiene los tokens. Me quedo con este punto pop. Fíjense que, claro, solo me interesan los de tipo Word, porque son las que quiero completar, eso es lo que puedo completar, ¿no? Es decir, si el tipo escribe D, pues puede ser dev, o si escribe while, que sea un while. Entonces, solo me interesa el mismo token, por eso hacemos un pop. Y cogemos nada más que los tokens de tipo Word, decimos, me quedo con los tokens de tipo Word, ¿cuál es el último? ¿Cuánto vale? Y ahí ya tengo la DN o el WHI que ha escrito el tal. Simplemente comprobando si para que no te lo tomes. No podría probar solo. Sí, realmente la 2597 si lo tienes a mano, me parece que lo que pasa es que hay como está medio encapsulado. Si lo tienes a mano, aquí realmente no lo sé, seguro que se puede optimizar y de alguna manera decir, no, ya lo tienes en otro lado. Pero Básicamente lo que dices es, pillo puede ser el mismo token, el valor, la tal. Y luego lo que vamos a hacer es, claro, tenemos que saber todas las compresiones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ya así vamos introduciendo. Vamos a tener dos mapas. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser el intérprete? El intérprete va a ser una placa que va a costar poco, ¿vale? Pero ya dijimos que ya hemos dado varias pistas. Una de las pistas es cada tipo de nodo va a tener una clase y cada clase va a tener un evaluate. Va a tener, en cada clase va a tener nodo valor, evalúa. Nodo word, evalúa. Nodo apply, evalúa. Ya está, tú me das el resultado y yo me quedo con el resultado. ¿De acuerdo? Ahora, ese nodo apply, evalúa tiene una cierta complejidad. Y para esconder de nuevo, encapsular la complejidad, lo que vamos a usar es un mapa que se llama Special Forms, lo hemos llamado Special Forms ahí, pero podría ser Special Translations, ¿vale? Y es un mapa de funciones, de manera que tiene clave, va a ser una función. Entonces, Special Interpreter o Special Forms, como lo hemos llamado del while, va a tener la función que traduce, que interpreta. Special Forms de if va a tener la función y traduce o interpreta el if. Special Forms del Google Form va a ser la cadena for, de la clave, y va a tener como valor la función que interpreta for. ¿Se ve? En los casos sí, escribimos todos. ¿Se ve? De manera que un mapa especial, o sea, especial forms, que va a ser claves, las palabras reservadas, entre comillas, palabras que se ponen en el lenguaje, valores, los traductores, la función de traducción, la función de, en este caso, de interpretación, porque no estamos traduciendo, estamos interpretando. Y el traductor se de mi mecanismo de interpretación. De manera que Kiss de Special Forms contiene todas las palabras reservadas en cierto momento. ¿Se ve? ¿Me sigue? Por eso, yo lo que digo es, all keys, ¿qué son keys? All keys es a script de Special Forms. ¿Se ve? Esas son todas las palabras. Bien, alguien me levantó la mano, me pareció ver Special Forms es un mapa que pertenece a un objeto offline. Special Forms, no. Special Forms es un objeto, en este caso, digamos, global.
¿vale? Porque es un mapa de traductores, es un mapa de traductores. Fíjate que más bien lo que está asociado es a eso, al proceso de traducción o al proceso de interpretación y por lo tanto, más bien, más bien lo que recibe todos los reglas, que recibe una función de special form, por ejemplo, los special forms de if, se tiene que encargar de traducir if. Luego, cuando nuestro intérprete detecte en un nodo apply, cierto modo, con el evaluar, que tiene que evaluar un if, no lo va a evaluar él, sino que va a decir, special forms de if, traducción, porque yo no sé. Y cuando el evaluar de un apply tenga que traducir o interpretar un while, lo que dirá es, si no tiene después, while, special forms de while, traducción while, interpretar while. ¿Se ve? Esos son patrones en ingeniería de software de desarrollo. Este patrón que estamos usando es un patrón conveniente que use siempre que pueda. Entraré en el strategy pattern más adelante. Pero, claro, Sí. en vez de analizar que puede hacer simplemente eso porque la motivación nada más que una clase de carácter. Vale, porque era Java o sí, lo que se estaba usando. Vale, sí, claro, luego ya tenemos, pero de conectar un poco, pero un guapo. Sí, claro, la manera natural de las posibilidades que hay con sigamos. Me perdí. ¿En qué estaba hablando? Exacto. Estamos en dónde están las claves. Claro, porque ahora tú porque las claves están en las claves de sus formas. Ahora, añade las especial más. Es decir, me lo dice, solo las special forms, añade también las claves de otro mapa. ¿Dónde es otro mapa? Miren que, en cierto modo, en cualquier compilador que ustedes compilan, que yo sepa más, claro, tienes por un lado la fase de compilación en la que actúa el traductor, y luego está la fase de ejecución en la que actúa ya la máquina. Y ahí, ¿verdad? O sea, y eso por decir, y hay también dos fases. Una en la que acudimos a esa fase y decimos, traduce los pares, ¿vale? Y otra en la que ya la máquina dice que esto ya lo entiende, lo ejecuta. ¿Tienes una máquina aquí? ¿Sabes que me llama la máquina? Tienes una máquina de estudiar, entonces la máquina es para mí. Porque al final lo que nosotros tenemos por debajo es, claro, si estás haciendo un compilador de C, la máquina es la máquina. La máquina donde el sistema operativo es la máquina. La máquina del sistema operativo más la runtime line C de un estado diferencial que construye una máquina de un humano. En realidad es una máquina porque actúa no solamente el sistema operativo, y si con eso C y añade una estándar line del motor, y es una máquina virtual de mucho más alto nivel. ¿De acuerdo? ¿Quién es nuestra máquina virtual de alto nivel? ¿Se ve? Pero lo vamos a aumentar, vamos a hacer un truquito, vamos a hacer como la rata y lo vamos a aumentar. Vamos a meter aquí hormonas. Y vamos a meter unas cuantas funciones más para que las cosas no sean más sencillas. ¿Se ve?
Y eso es lo que tenemos en Doppler. Doppler es un mapa, eso es clave, con los nombres de las funciones, y sus valores son las funciones de soporte, las funciones que corresponden a que nos ayude en la interpretación. ¿Se ve? De manera que todas las posibles expresiones, por ejemplo, la palabra no está expresada. Una regla de traducción, una regla de vuestra banda, una regla de un poco de crea de manera que se puede dar Doppler. ¿Se ve? Por tanto, todas las posibles complesiones, esa es la palabra que no quería decir antes, de complesiones, todas las posibles continuaciones de lo que ha escrito, se escribió def o definition, están, o es una clave de special forms o es una clave de super. Y entonces, eso, lo que hacemos es un filter, diciendo cuáles empiezan por la orden, estas son las posibles. Entonces te devuelvo los hits, y tú como ya ya ni le devuelvo hits, yo muestro los hits, los resultados, y lo completo. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues esta es una breve introducción al intérprete y ya mañana seguimos, porque yo creo que ya no vale la pena tal y siempre acabo comiéndole tiempo al... No, hoy es relativamente temprano. Si tienen preguntas, dudas, ¿se entiende más o menos? Más o menos. Bueno, pero lo dejamos aquí.